El artículo 159 de la Constitución establece que el Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey. Los 12 magistrados del Tribunal Constitucional deben ser elegidos de entre magistrados, fiscales, abogados, funcionarios públicos o profesores que sean juristas de reconocido prestigio o competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. El artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece también que los magistrados deben ser nombrados entre ciudadanos españoles. De los 12 magistrados del Tribunal Constitucional, 4 de ellos son nombrados a propuesta del Congreso por una mayoría de 3/5. Otros 4 magistrados son nombrados a propuesta del Senado por idéntica mayoría de 3/5 de la Cámara. Finalmente, de los 4 magistrados restantes, 2 son nombrados a propuesta del Gobierno y 2 son nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Como se puede observar, los 8 magistrados elegidos por las Cortes Generales deben serlo por una amplia mayoría cualificada, buscándose de esa manera el consenso entre las diferentes fuerzas políticas. La Ley Orgánica 6/2007 reformó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y modificó el artículo 16 de la Ley Orgánica en lo relativo a la elección de magistrados del Tribunal Constitucional por el Senado. De acuerdo con el artículo 16 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el artículo 184.7 del Reglamento del Senado, el presidente del Senado, vía presidente de las asambleas de las comunidades autónomas, pedirá a las comunidades autónomas que así lo estimen convenientes, que eleven propuesta de hasta 2 candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional en un plazo de 2 meses. El presidente del Senado lo que hace es comunicarle esto a los presidentes de las comunidades autónomas. En la comisión de nombramientos, a la vista de las candidaturas que se hayan presentado, se eleva al Pleno una propuesta con tantos candidatos como puestos haya que cubrir. Si no se hubieran presentado suficientes candidatos, entonces se podrán incluir otros, dice el reglamento del Senado. De esta forma, se quería dar a las comunidades autónomas en la Cámara de Representación Territorial cierta voz en el nombramiento de los magistrados del Senado. La norma fue impugnada ante el Tribunal Constitucional al entender que restringía las competencias que la Constitución española atribuye con plenitud al Senado. En la sentencia 101 de 2008, el Tribunal Constitucional desestimó este recurso al interpretar que cabía una interpretación conforme de la norma, según la cual, aun habiendo candidatos, la Comisión de Nombramientos, en casos excepcionales, podría proponer otros candidatos al Pleno. El mandato de los magistrados del Tribunal Constitucional es de 9 años. De esta forma, su elección no coincide con la legislatura. Se busca así la independencia del Tribunal Constitucional. Además, este objetivo de independencia guía también la norma que establece que el Tribunal Constitucional se renueva por tercios. Cada 3 años se renuevan a 4 magistrados. Finalmente, se prohíbe la reelección inmediata de los magistrados, salvo que hubieran ocupado el cargo por un periodo inferior a 3 años. La independencia no se persigue únicamente a través del sistema de designación de los magistrados, sino que también se busca mediante el establecimiento de un conjunto de reglas que regulan el estatuto jurídico de los magistrados. De acuerdo con el artículo 159.5 de la Constitución española, los magistrados del Tribunal Constitucional son independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato. No pueden ser removidos del cargo salvo por las causas legalmente tasadas. Además, los magistrados del Tribunal Constitucional están sometidos a un régimen rígido de incompatibilidades, muy similar al que rige para los jueces o magistrados, salvo que a los magistrados del Tribunal Constitucional no se les prohíbe la militancia en partidos políticos o sindicatos, aunque sí ocupar cargos directivos. Por otro lado, los magistrados del Tribunal Constitucional no podrán ser perseguidos por las opiniones que viertan en el ejercicio de sus funciones.